Bueno. ¿Qué pasa cuando un titán de la política mexicana, un hombre que ha sido gobernador, secretario de Gobernación y jefe del partido en el poder en el Senado, decide abrir la boca para acusar a uno de los funcionarios de seguridad más icónicos del país, solo para encontrarse con que el suelo que pisaba era en realidad una trampilla? ¿Cuánto crees que pesa el silencio de un político poderoso después de que sus propias palabras se vuelven en su contra? ¿Y qué porcentaje de la credibilidad de un movimiento político que se autoproclama una transformación ética se desmorona cuando uno de sus pilares más visibles queda expuesto en medio de una tormenta de narcovínculos y grabaciones secretas? Te lo digo yo, el 100%. Cada gramo, cada voto, cada promesa de renovación se pone en la balanza, y hoy esa balanza se inclina hacia el escándalo. Prepárate, porque esto no es una simple riña política, es el capítulo más reciente y explosivo de una guerra silenciosa que está redefiniendo el poder en México, una guerra donde las grabaciones son las nuevas armas y la humillación pública, la nueva moneda. Y todo comenzó en una sesión del Senado que estaba destinada a ser rutinaria, pero que se convirtió en el escenario de una derrota calculada al milímetro. Estamos hablando del senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, una figura con un peso específico brutal en la política nacional, un hombre que ha sido aspirante a la presidencia y una de las piezas clave del movimiento conocido como la Cuarta Transformación. Y del otro lado, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un hombre cuya historia personal, sobreviviente de un brutal atentado del narco, lo había convertido en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado. El escenario era el Senado de la República. La supuesta trama, una conspiración de Adán Augusto para desacreditar, para tender una trampa a Harfuch, para presentarlo como un operador político que usaba las instituciones para la cacería de sus adversarios. Esa era la acusación que flotaba en el ambiente, la que seguramente muchos esperaban que se desarrollara como un guión previsible, el político experimentado despedazando al funcionario técnico. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Harfuch, lejos de mostrarse a la defensiva, contraatacó. Y lo hizo no con discursos retóricos, sino con lo que en la política moderna duele más: evidencias concretas, documentos, y el golpe maestro, una grabación. Sí, una grabación que nadie en esa sala esperaba escuchar, un audio que cambió por completo el rumbo de la audiencia y que, según los testigos, dejó al senador Adán Augusto López literalmente sin respuesta, en un silencio que habló más que 1000 discursos. La tensión en la sala debió ser palpable, el giro inesperado que dejó a más de uno boquiabierto. ¿Qué demonios decía esa grabación? Ese es el secreto mejor guardado de la jornada, la chispa que incendió la pradera. Pero el hecho de que exista, de que Harfuch la tuviera lista y la usara en el momento preciso, revela que esto no fue un encuentro casual. Fue una emboscada, pero una emboscada en la que el cazador terminó siendo la presa. Harfuch, con esa jugada, no solo se defendió, desnudó una operación en su contra y dejó al descubierto a su supuesto conspirador, transformando lo que podía ser su humillación en la del propio Adán Augusto. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivos tan profundos podía tener Adán Augusto para intentar esta maniobra contra Harfuch? Para entenderlo, hay que alejar el zoom y ver el cuadro completo, un cuadro que se pinta con los colores más oscuros del narcotráfico, la traición y la lucha por el poder dentro del propio partido en el gobierno. Resulta que el senador Adán Augusto no llega a esta confrontación desde una posición de fuerza, sino desde el ojo de un huracán de escándalos. Desde hace semanas, su nombre está en el centro de un caso que amenaza con manchar irreversiblemente la bandera de renovación política de Morena. El origen está en Tabasco, su estado, donde fue gobernador. Allí, su entonces secretario de Seguridad, un hombre conocido como el Comandante H, o Hernán Bermúdez, es buscado internacionalmente por la Interpol, acusado de ser el líder en Tabasco de la Barredora, una escisión del violentísimo cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las preguntas son obvias e incómodas. ¿Qué sabía Adán Augusto, como su jefe directo, sobre las actividades de este hombre? ¿Era posible que el Comandante H operara una estructura criminal de tal envergadura sin el conocimiento, o peor aún, la complicidad, de las altas esferas del gobierno estatal? El mutismo del senador durante días, aprovechando incluso un receso del Congreso, no hizo más que alimentar las especulaciones y el peso del escándalo sobre su partido. Finalmente, presionado incluso por el llamado público de la presidenta Claudia Sheinbaum para que diera la cara, Adán Augusto emitió un escueto mensaje en redes sociales defendiendo su gestión y poniéndose a disposición de las autoridades. Sin embargo, analistas políticos y juristas coinciden en que ese mensaje fue una prueba de su debilidad. Una abogada y analista consultada por la prensa lo calificó de superficial y carente de sustancia, y afirmó que en él se apreciaba el camino sin retorno para el senador, a quien describió como un hombre derrotado. No es poca cosa. Este no es un morenista cualquiera, es uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se dice tiene una relación casi fraternal. El golpe,
por lo tanto, va directo al corazón del movimiento de la Cuarta Transformación, que se fundó bajo preceptos de ética y honestidad, prometiendo limpiar el panorama político. La ironía es cruel y los analistas no la pasan por alto. Ahora es inevitable comparar este caso con el del expresidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico. El enemigo del ayer se parece demasiado al fantasma del hoy. En este contexto de acoso mediático y judicial, la teoría que cobra fuerza es que la ofensiva de Adán Augusto contra Arfuch en el Senado podría haber sido un movimiento desesperado, un intento por cambiar el foco de la narrativa. Si lograba presentar a Arfuch, una figura asociada a la seguridad y la lucha contra el narco bajo el gobierno de Sheinbaum, como un operador político corrupto, podría debilitar la credibilidad de toda la administración actual, y de paso, crear una cortina de humo sobre sus propios problemas. Podría intentar enmarcar sus acusaciones como parte de una cacería política en su contra, victimizándose. De hecho, el senador ya ha utilizado este lenguaje para defenderse de otras investigaciones. Ante requerimientos del Sistema Nacional Anticorrupción por supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, López Hernández desestimó las acusaciones, afirmando que respondían a una campañita orquestada con fondo político. Es la clásica jugada del político acorralado, afirmar que es perseguido, que todo es una conspiración de sus adversarios. Pero esta estrategia chocó frontalmente con la preparación meticulosa de Arfuch. El secretario no acudió al Senado a improvisar, acudió a litigar. Y al presentar una grabación, probablemente de una conversación o de una coordinación para la propia sesión, hizo añicos la posibilidad de que Adán Augusto pudiera jugar la carta del perseguido. Al contrario, la grabación pudo demostrar que era él quien estaba conspirando. Esa es la humillación de la que habla el título. No fue una derrota en el debate de ideas, fue un desenmascaramiento en toda regla, una prueba tangencial que dejó al descubierto la mala fe de la acusación original. Ahora bien, el tema del narcotráfico y su penetración en las esferas del poder no es una mera teoría en este caso. Las presiones internacionales, específicamente desde Estados Unidos, son un factor de una potencia abrumadora. El presidente Donald Trump ha sido vocal, recordando frecuentemente el fuerte control que los cárteles ejercen sobre México y cómo las autoridades parecen petrificadas ante ello. Esta narrativa de un Estado fallido o de un narcoestado es un estigma que el gobierno mexicano, sea cual sea su color político, busca evitar a toda costa. El caso de Adán Augusto, por su cercanía al poder, complica enormemente cualquier esfuerzo diplomático para contrarrestar esa imagen. Pero hay más. La reciente autoinculpación ante la justicia estadounidense de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, con el objetivo de reducir su condena, ha encendido todas las alarmas en la clase política mexicana. Se interpreta como una colaboración que, al abrir la boca, podría poner en aprietos a varios políticos, mencionando nombres, detalles de operaciones, pagos. Es una espada de Damocles pendiendo sobre muchas cabezas. Y en este clima de extrema tensión, el partido opositor PRI no ha desaprovechado la oportunidad. Su líder nacional, el senador Alejandro Moreno, ha dado un paso sin precedentes. Presentó una denuncia formal ante agencias estadounidenses como la DEA, Administración para el Control de Drogas, el FBI, Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, acusando específicamente a Adán Augusto López Hernández de tener vínculos con el crimen organizado y participar en delitos como el huachicol o contrabando de hidrocarburos. Cuando los periodistas preguntaron al senador morenista sobre esta denuncia, su respuesta fue despectiva y breve. La ignoraba, eran solo mafufadas. Pero en el juego geopolítico entre México y Estados Unidos, una denuncia formal de un partido político importante no es una mafufada. Es un dato duro que llega en el momento más delicado, avivando el fuego que ya quema los pies de Adán Augusto, y por extensión, de su partido. Mientras el senador libraba esta batalla en el ámbito político y mediático, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario Arfuch actuaban en otro frente, uno que buscaba precisamente demostrar eficacia y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Apenas en agosto, las autoridades mexicanas realizaron una expulsión masiva de presuntos líderes criminales hacia los Estados Unidos. En un solo día, 26 individuos fueron enviados para enfrentar la justicia norteamericana. Entre ellos figuraban nombres pesados: Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tijuana y presunto líder de una célula remanente del antiguo cártel de los Arellano Félix. El secretario Arfuch explicó que esta medida tenía como objetivo evitar que estos criminales sigan operando desde dentro de las prisiones y desarticular sus redes de influencia. Un abogado especialista con sede en la Ciudad de México respaldó esta lógica,
señalando que la capacidad de los narcos de mantener poder desde las cárceles mexicanas está más que demostrada, y que transferirlos a prisiones estadounidenses es una de las mejores formas de cortar ese control. Incluso afirmó que el peor escenario para la mayoría de estos hombres no es estar en prisión, es estar en prisión en Estados Unidos. Esta acción de mano firme, coordinada por la secretaría que encabeza Harfuch, contrasta brutalmente con la imagen de un político como Adán Augusto, acorralado por denuncias de vínculos con el mismo monstruo que el gobierno dice combatir. La expulsión fue, en esencia, un mensaje de fortaleza institucional dirigido a dos audiencias, al público mexicano y, crucialmente, a la administración Trump. Se produjo en el marco de tensas negociaciones para evitar la imposición de aranceles punitivos del 30% a las importaciones mexicanas, una presión económica que Trump usa como palanca para exigir mayor acción contra el narcotráfico. Mientras Harfuch ejecutaba esta política de extradiciones express, demostrando una vía de cooperación concreta y resultados tangibles, Adán Augusto parecía representar todo lo contrario, la vieja política de opacidad, sospecha y conexiones turbias que alimentan la narrativa estadounidense de la corrupción mexicana. Este contraste no pudo ser más dramático, y sin duda envenenó aún más el ambiente para el senador al momento de enfrentarse a Harfuch en el Congreso. ¿Y dónde queda la presidenta Claudia Sheinbaum en todo este terremoto político? Los analistas coinciden en que sobre sus hombros recae una responsabilidad monumental. El caso Adán Augusto no es un escándalo aislado, es una prueba de fuego para la viabilidad del proyecto de Morena y para su propio liderazgo. Sheinbaum se perfila, en este contexto, como la única figura con la autoridad y el capital político para gestionar la crisis. Pero no tiene opciones fáciles. Se encuentra en una encrucijada de lealtades y principios. Por un lado, Adán Augusto es un pilar del obradorismo, un hermano político del expresidente López Obrador, cuya popularidad sigue siendo un activo enorme para el movimiento. Prescindir de él podría interpretarse como una traición al núcleo duro del partido y al propio López Obrador. Por otro lado, mantenerlo en su cargo de coordinador en el Senado, con el fuero que eso conlleva, mientras las acusaciones se acumulan, es un costo insostenible para la imagen de renovación y ética de Morena. Los expertos lo tienen claro. Demostrar que no sabía nada es muy difícil para él, y para todos, porque hay muchos indicios para pensar lo contrario, explica una abogada analista, quien añade que es demasiado costoso para el partido que permanezca en su puesto. Un historiador del Colegio de México va más allá. No hay manera de que salga bien parado. Sheinbaum, por tanto, tiene que elegir. Una analista política plantea el dilema con crudeza. La presidenta debe decidir entre asumir responsabilidades y consecuencias que vienen del sexenio anterior para resguardar el legado de López Obrador o desmarcarse e investigar hasta donde sea necesario. Es una elección entre proteger el pasado del movimiento o proteger su futuro. Algunos incluso ven en esta crisis el germen de peleas intestinas que podrían ir diciendo adiós al obradorismo para forjar, quizá, el claudismo, es decir, el propio proyecto político de Sheinbaum. Su decisión marcará un antes y un después. Si opta por la ética y aparta a Adán Augusto, podría ganar credibilidad a largo plazo, pero a costa de una guerra interna feroz. Si lo protege, se arriesga a que el estigma de la corrupción y el narco se adhiera para siempre a su gobierno y a su partido, acabando con la narrativa de la Cuarta Transformación. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ahora con más capas de entendimiento. La conspiración de Adán Augusto contra Harfuch en el Congreso no fue un acto aislado de agresión política. Fue el movimiento desesperado de un hombre que se siente acorralado por tres frentes simultáneos: el judicial, las investigaciones por su secretario el comandante H y por su patrimonio, el político internacional, la denuncia del PRI ante agencias de Estados Unidos, y el de la opinión pública, la erosión de su imagen y la de su partido. En ese contexto, intentar derribar a Harfuch, un símbolo de la nueva administración de seguridad, pudo parecerle una jugada maestra para recuperar la iniciativa. Pero subestimó a su contrincante. Harfuch no es un político tradicional. Es un operador de seguridad con una inteligencia formidable, y al parecer, con los medios para documentar las maniobras en su contra. Su contraataque con la grabación fue el equivalente a mostrar el jaque mate en la primera jugada. La humillación de Adán Augusto no fue simplemente perder un debate, fue ser expuesto como el arquitecto de la propia trampa en la que cayó, frente a sus pares y ante la nación. Fue la demostración de que, en esta nueva era, las viejas tácticas de conspiración en los pasillos del poder pueden volverse en contra con una facilidad pasmosa cuando el rival tiene evidencia digital. Este episodio es un microcosmos de la lucha más amplia que define a México hoy, la lucha por la narrativa. ¿Es este el país de la renovación ética prometida por Morena, o es el país donde los viejos demonios del narcotráfico y la corrupción política siguen moviendo los hilos desde las sombras, incluso en los niveles más altos? El silencio de Adán Augusto después de la revelación de la grabación es, quizás, la respuesta más elocuente. Un silencio que grita complicidad,
derrota y una verdad incómoda que todo el país está viendo desarrollarse en tiempo real. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estos juegos de poder, o de lo contrario dejarás claro que prefieres el silencio cómplice que siempre ha protegido a los poderosos en este país. ¿Cuántos seremos los que exigimos transparencia hasta las últimas consecuencias, sin importar el color político? La respuesta está en tu acción, ahora mismo. Ahora, profundicemos en las ramificaciones de este hecho, porque lo sucedido en ese hemiciclo es solo la punta del iceberg de una crisis sistémica. La figura de Adán Augusto López no es la de un político cualquiera en apuros, es la de un operador clave dentro de un proyecto político que hizo de la honestidad su eslogan de campaña más potente. Por eso, la humillación pública no es solo personal, es ideológica. Golpea la médula espinal del relato que llevó a Morena al poder. Los analistas no se cansan de señalar la analogía brutal. El movimiento que criticó con ferocidad la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón por haber infiltrado y corrompido al Estado, hoy ve a uno de sus hombres más importantes enredado en acusaciones casi idénticas a las que llevaron a la cárcel al secretario de Calderón, Genaro García Luna. La historia, con su ironía cruel, está presentando la factura. Y la factura es una pérdida de credibilidad que se mide en puntos porcentuales de aprobación, pero sobre todo en la fe de las bases. El obradorismo se construyó sobre una conexión emocional, casi religiosa, con un líder carismático. Sheinbaum hereda esa conexión, pero no la carisma de la misma manera. Su capital es más técnico, más institucional. Por lo tanto, una crisis de corrupción en su propio partido, a tan temprana etapa de su gobierno, la obliga a gobernar no solo el país, sino también la narrativa de su movimiento. Y aquí es donde la jugada de Harfuch adquiere otra dimensión. Al defenderse con tanta contundencia y dejar en evidencia a Adán Augusto, Harfuch no solo protegía su puesto, estaba, quizás inconscientemente, protegiendo la viabilidad operativa del gobierno de Sheinbaum. Le dio a la presidenta un hecho incontrovertible, la mala fe de su senador más poderoso, sobre el cual basar una decisión tremendamente difícil. Sin esa grabación, sin ese momento de clímax en el Senado, la presión para que Sheinbaum proteja a los suyos habría sido abrumadora. Ahora, tiene un argumento de fuerza mayor. El propio implicado se hundió solo en público, frente a las cámaras. La pelota, por supuesto, sigue en el tejado de la presidenta. Su silencio sobre el caso, o sus declaraciones genéricas, ya no son una opción. El país espera una señal clara. Y esa señal definirá si la Cuarta Transformación es un proyecto en marcha o una etiqueta vacía que se cae a pedazos al primer embate de la realidad. El escándalo también desnuda las profundas divisiones dentro de Morena, un partido que creció a una velocidad vertiginosa absorbiendo figuras de todos los rincones del espectro político, algo por lo que la militancia más pura ya había mostrado su recelo. El caso del comandante H en Tabasco no salió a la luz por una investigación periodística independiente o por la oposición, a la que describen como perfectamente anquilosada, sino desde las propias filas de Morena. Es el gobernador actual de Tabasco, Javier May, también morenista, quien lleva desde el año pasado insistiendo en el caso y pidiendo información a la población. Su segundo en el cargo fue incluso más gráfico. Ya está saliendo toda la pudrición. Esto es una guerra civil en ciernes dentro del partido hegemónico. Por un lado, los puros o los que se consideran guardianes del origen ético del movimiento, que ven en Adán Augusto el ejemplo perfecto de la gente de cualquier partido que se metió con tal de ganar poder. Por otro, la vieja guardia política, los operadores con experiencia, y según estas acusaciones, con posibles atajos morales cuestionables. Sheinbaum está atrapada en medio de este fuego cruzado. Su decisión sobre Adán Augusto será leída como una toma de partido en esta lucha interna. Si lo saca, se alía simbólicamente con la corriente que pide purga y renovación. Si lo mantiene, se alía con la estructura de poder tradicional, la del pragmatismo y las lealtades personales por encima de todo. No hay término medio. Cada día que pasa con Adán Augusto aún como coordinador del Senado, el desgaste es exponencial. Los analistas lo repiten, es demasiado costoso para el partido. El propio expresidente López Obrador, cuyo silencio también es significativo, verá cómo su legado se define en parte por esta crisis. ¿Permitirá que su hermano político se convierta en el talón de Aquiles de todo un proyecto nacional? El tiempo apremia, y la paciencia de la ciudadanía, alimentada por noticias diarias sobre narcoviolencia y esta clase de escándalos de altos vuelos, no es infinita. Pasemos al ámbito internacional, porque lo ocurrido en el Senado mexicano resuena con especial fuerza en Washington. La administración Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles mexicanos y la reducción del flujo de drogas, especialmente fentanilo, una de sus banderas centrales. Su lenguaje es directo, acusatorio y cargado de amenazas económicas. Las expulsiones masivas de criminales ordenadas por Harfuch son, en gran medida, una respuesta a esa presión.
son la demostración tangible de que México coopera. Pero la denuncia del PRI ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto por vínculos con el crimen organizado, introduce un elemento de caos y desconfianza en esa cooperación. Le pone un nombre y apellido, y un cargo de enorme relevancia, a las sospechas estadounidenses sobre la infiltración del narco en la política mexicana. Para los halcones en Washington, Adán Augusto puede convertirse en el ejemplo perfecto de por qué no se puede confiar plenamente en las autoridades mexicanas. Miren, incluso el jefe del partido gobernante en el Senado está bajo investigación. Esto le quita fuerza a los gestos de cooperación como las extradiciones y le da argumentos a quienes piden medidas más unilateralistas y duras contra México. En este sentido, la humillación de Adán Augusto en el Senado, al ser desenmascarado, podría, paradójicamente, servir a los intereses del gobierno mexicano en el cortísimo plazo ante Washington. Muestra que hay fuerzas dentro del Estado, representadas por Harfuch, que no están dispuestas a tolerar la corrupción ni las maquinaciones políticas que protegen a los criminales. Podría leerse como una señal de que la propia institución es capaz de autorregularse y sacar a la luz sus propias lacras. Es un mensaje incómodo pero poderoso: nosotros mismos estamos limpiando nuestra casa. Sin embargo, este mensaje solo es creíble si las consecuencias son reales. Si después de este espectáculo de humillación pública, Adán Augusto sigue en su puesto, disfrutando de su fuero, el mensaje para Washington será exactamente el contrario: que todo fue un teatro, un show para apaciguar momentáneamente a la opinión pública, pero que el poder real de las viejas estructuras corruptas permanece intacto. La credibilidad de Sheinbaum en la mesa de negociación con Trump depende, en no poca medida, de lo que haga con el senador caído en desgracia. Adentrémonos ahora en el meollo de lo que podría contener esa grabación que cambió todo. Es el agujero negro de esta historia, el elemento del que todo el mundo habla pero del que nadie tiene detalles confirmados. Su mera existencia, sin embargo, permite especular sobre su poder destructivo. En la política mexicana, las grabaciones secretas han sido armas de destrucción masiva en múltiples ocasiones. ¿Qué pudo captar ese audio que dejó sin palabras a un lobo político experimentado como Adán Augusto? Varias hipótesis son plausibles. La primera, y más obvia, es que captara al senador conspirando directamente para montar la acusación contra Harfuch. Quizás coordinando testimonios falsos, instruyendo a otros senadores sobre qué preguntas hacer, o incluso discutiendo cómo fabricar evidencia. Escuchar su propia voz urdiendo la trama habría sido un golpe del que es imposible recuperarse en ese foro. Una segunda posibilidad es que la grabación no involucrara directamente a Adán Augusto la conspiración, sino que mostrara su conocimiento, o su complicidad pasiva, en hechos relacionados con el caso del comandante H. en Tabasco. Tal vez una conversación donde se hablara con naturalidad de los actos del secretario, demostrando que el senador estaba al tanto de actividades ilícitas. Esto sería aún más grave, pues conectaría el ataque político en el Senado con el escándalo criminal que lo tiene acorralado. Una tercera opción, más sutil pero igualmente devastadora, es que la grabación mostrara a Adán Augusto hablando con desprecio o conspirando contra la propia presidenta Sheinbaum. El senador ya ha tenido roces con ella, jugando algunas malas pasadas en el Senado en menos de un año de gobierno, manejando la Cámara Alta en contra de políticas propias de la presidenta. Además, él mismo ha tenido que salir a desmentir la existencia de supuestos audios donde criticaría a Sheinbaum, lo que indica que ese rumor ya circulaba. Si Harfuch presentó un audio real de Adán Augusto criticando o conspirando contra la mandataria, la humillación sería total y su salida del cargo, inmediata e inevitable. Habría quedado atrapado no solo intentando dañar a un secretario, sino traicionando a la jefa de su propio partido y del gobierno. Cualquiera que sea el contenido, el efecto fue el de un misil de precisión. Anuló por completo cualquier argumento que el senador pudiera esgrimir. Lo redujo a un silencio atónito, porque ¿qué se puede decir cuando tu propia voz, grabada a tus espaldas, te condena en vivo y en directo? Ese momento simboliza la muerte de la vieja política de los acuerdos en lo oscurito. En la era digital, las paredes no solo tienen oídos, tienen memoria de almacenamiento. Si te está impactando esta noticia, la forma en que un solo audio puede voltear por completo el tablero del poder en el país, y quieres entender todas las capas ocultas de estos juegos de tronos a la mexicana, haz clic en suscribirte. Es gratis. No tienes excusa para no estar informado de lo que realmente decide el futuro de nuestra nación, más allá de los titulares sensacionalistas. Este episodio también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder de los cárteles y su relación con el Estado. No se trata solo de políticos corruptos que reciben sobres con dinero. Se trata de una simbiosis mucho más compleja y peligrosa. El caso del comandante H. en Tabasco es un modelo de libro de texto. Un cártel, el CJNG, a través de su escisión La Barredora, coloca a su hombre en la Secretaría de Seguridad de un Estado. Ese hombre, desde el corazón de la institución policial, dirige operativos criminales,
protege rutas de narcotráfico y elimina rivales. A cambio, el gobernador, en este caso, Adán Augusto en ese momento, obtiene un aparente paso control sobre la violencia, al menos la que no conviene a ese cártel en particular. Es una forma de privatización de la seguridad pública. El Estado cede una parte de su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad. El problema, como hemos visto infinitas veces, es que ese pacto es inestable. Las guerras entre cárteles por el territorio lo rompen, las traiciones internas lo rompen, y eventualmente, la atención de la justicia federal o internacional lo rompe. Cuando se rompe, el político que pactó queda expuesto. Adán Augusto es, en esta teoría, un político que pactó durante su gobierno y que ahora ve como el colapso de ese pacto, con la fuga o muerte del comandante H y la búsqueda internacional del mismo, amenaza con arrastrarlo. Su ataque a Harfuch podría interpretarse entonces no solo como una maniobra política, sino como un acto de defensa de ese viejo modelo de gobernanza criminal. Harfuch, desde la perspectiva de los viejos operadores, representa un modelo distinto, uno de cooperación técnica con Estados Unidos, de extradiciones sin contemplaciones, de intentar, al menos en la narrativa, usar las instituciones del Estado para combatir al crimen, no para administrarlo. Al intentar derribar a Harfuch, Adán Augusto podría haber estado intentando defender un statu quo que le era funcional. Su derrota, por lo tanto, es una victoria simbólica para un modelo de seguridad que, aunque lleno de claroscuros, se presenta como más institucional y menos colusorio. Sin embargo, el verdadero juicio sobre qué modelo prevalece no lo dará un debate en el Senado, sino las acciones de la presidenta Sheinbaum en los próximos días. Miremos hacia el futuro inmediato. Las consecuencias de este terremoto político ya están en movimiento y son varias. Primero, la carrera política de Adán Augusto López está, en la opinión de la mayoría de los analistas, terminada. Puede que conserve su escaño y su fuero por un tiempo, pero su autoridad moral y su capacidad de liderazgo dentro de Morena han sido aniquiladas. Es un cadáver político que aún respira, pero que todos están esperando que sea removido de la escena. Segundo, Claudia Sheinbaum se enfrenta a su primera gran prueba de fuego como presidenta, una prueba que definirá su carácter y su independencia respecto a López Obrador. Su margen de maniobra es estrecho, pero la exposición pública del comportamiento de Adán Augusto le ha dado, paradójicamente, más libertad para actuar. Esperar que lo haga pronto. Tercero, Morena como partido entra en una fase de turbulencia interna extrema. Las facciones se alinearán, y la lucha por el control de la narrativa y de los cargos que pueda dejar vacantes Adán Augusto será feroz. Podría ser el inicio de una fragmentación o de una purga que lo transforme por completo. Cuarto, la relación con Estados Unidos entrará en un periodo de observación minuciosa. Washington estará mirando con lupa si Sheinbaum actúa con decisión contra la corrupción de alto nivel o si permite que el caso se enfríe. Sus decisiones impactarán directamente en las negociaciones comerciales y de seguridad. Y quinto, la ciudadanía mexicana, harta de la violencia y la impunidad, recibe con este espectáculo un mensaje ambivalente. Por un lado, la satisfacción momentánea de ver a un poderoso humillado. Por otro, la profunda desconfianza de que, al final, todo quede en nada, como ha pasado tantas veces. La fe en las instituciones, ya de por sí baja, está en juego. En conclusión, el título Adán Augusto conspira contra Harfuch en el Congreso, pero sale humillado al descubierto. Captura a la perfección el drama shakespeariano que se vivió. No fue una simple discusión política, fue una operación de alto riesgo que fracasó estrepitosamente porque el objetivo estaba preparado, armado con la evidencia definitiva, la palabra grabada del propio conspirador. Este evento es un síntoma de las enfermedades profundas que aquejan al sistema político mexicano, la penetración del crimen organizado, la fragilidad de los proyectos de renovación ética, las luchas intestinas por el poder y la presión abrumadora de un vecino poderoso que exige resultados en una guerra que México no puede ganar en solitario. Adán Augusto intentó usar las viejas reglas del juego, pero Harfuch jugó con las reglas de una nueva era, donde las grabaciones y los datos no mienten. La humillación fue, por tanto, la de un dinosaurio político viendo cómo se extinguía su especie frente a las cámaras. El gran interrogante que queda flotando, más allá del futuro del senador, es qué hará la presidenta Sheinbaum con este dinosaurio moribundo en medio de su jardín. ¿Lo enterrará con honores, perpetuando el ciclo, o lo usará como fertilizante para intentar hacer crecer algo nuevo? La respuesta definirá no solo su sexenio, sino el rumbo de México en los años venideros. Y todo comenzó con un audio, un silencio boquiabierto en el Senado, y la certeza de que en la política moderna, a veces, el que conspira a la sombra solo está grabando su propia sentencia. Este es el tipo de análisis profundo que necesitas para no quedarte solo con el titular. Si quieres seguir conectando los puntos entre la política, el narcotráfico y el poder real en México, tu siguiente paso es claro.
Deja tu opinión en los comentarios sobre quién crees que ganará esta pulseada interna en Morena o que debería hacer Sheinbaum. Pero sobre todo, si quieres descubrir más sobre lo que este turbulento presente nos reserva para el futuro, haz clic ahora en el botón de suscribirse justo debajo de este video. Y para entender cómo las extradiciones masivas como las que ordenó Harfuch cambian el juego del narcotráfico, no te pierdas el video que aparece ahora en tu pantalla. La información es poder, y la verdad, aunque incómoda, es la única brújula en tiempos de confusión.